La capilla se congeló cuando la voz de mi madre cortó el aire. Cambiaste tu nombre. No era sorpresa, era juicio. Todas las cabezas se giraron. La mano de mi padre se apretó sobre el programa. Mi hermano dejó de reírse en la puerta. Me deslicé en el asiento de la segunda fila, la página todavía tibia en mi palma, mi nuevo nombre impreso en un negro que parecía casi deliberado. La silla a mi lado, la que decía familia, quedó intacta, igual que todos los hitos que se habían perdido. Pero al mirar ese espacio vacío, algo cambió dentro de mí. Ellos creían que el silencio de hoy me dejaba en evidencia. No tenían idea de que los estaba dejando en evidencia a ellos. Crecí aprendiendo a hacerme pequeña entre vidas más ruidosas. En nuestra casa en Austin, el ruido significaba importancia, y la importancia nunca me perteneció a mí. Recuerdo cómo los tacones de mi madre repiqueteaban sobre el azulejo cada vez que Brendan necesitaba algo más fuerte, más agudo o más urgente de lo que nunca fueron mis necesidades. Vivian siempre recibía el tono suave, las manos cálidas sobre sus hombros, la atención prolongada que hacía que la habitación se inclinara hacia ella. Yo era la callada, la que limpiaba sus propios desastres, preparaba sus propios almuerzos y aprendió temprano a no interrumpir las conversaciones que fluían sobre mí como agua. La primera vez que noté el patrón tenía 12 años. Vivian tenía una exposición de arte en la escuela. Una fila de lienzos pintados apoyados contra la pared del gimnasio. Mi madre rondaba cerca de ella, sonriendo a los vecinos mientras le quitaba pelusas inexistentes del vestido. Yo estaba en una esquina sosteniendo el certificado que había recibido esa misma mañana, un premio en una competencia regional de ciencias. Nadie de mi familia vino. Ni siquiera recordaron la hora. Mamá pasó a mi lado como si yo fuera parte del fondo. «Sostén la chaqueta de tu hermana», dijo, entregándome la tela suave sin mirarme. Doblé el certificado y me lo guardé en el bolsillo. El papel crujió lo bastante fuerte como para resonar. Nadie lo oyó. Años después, en mi graduación de secundaria, llegaron tarde. La ceremonia ya había comenzado. Mi fila de compañeros se movió mientras buscaban asientos. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie escaneando el mar de rostros en busca de los 4 que importaban. Solo una silla en la sección de familia estaba vacía, la mía. Mis hermanos habían ido a una fiesta en el lago y mis padres se habían quedado atrapados en el tráfico, aunque después supe que se habían detenido a tomar café. Apoyé el programa con tanta fuerza que se desgarró una esquina. Tragué el dolor y me senté despacio, como si movimientos cuidadosos pudieran ocultar el vacío. La universidad no fue diferente. En Rice, envié recordatorios con semanas de antelación para una ceremonia de premiación del departamento. Vivian respondió con un emoji de corazón. Brendan lo dejó en visto. Mis padres contestaron 3 días después con un casual intentaremos. Nunca aparecieron. Esa noche comí comida para llevar sola en las escaleras del dormitorio, mi premio descansando a mi lado. Todavía dentro del sobre que nunca abrieron. Cuanto más mayor me hacía, más callada me volvía. Aprendí que protestar solo llevaba al conocido estribillo de mamá: «No seas dramática, Evelyn». Papá asentía sin levantar la vista del teléfono. Mis protestas se hicieron más cortas cada año hasta que desaparecieron por completo. El último recuerdo que se quedó conmigo, clavado como una astilla, fue la ceremonia donde presenté mi investigación preliminar sobre desalinización. 5 asientos reservados, todos vacíos. Sostuve un programa doblado en la mano, alisando la misma arruga una y otra vez, tratando de fingir que el hueco a mi lado no se notaba. Un mensaje vibró, luego una foto de Brendan asando carne en una fiesta en el patio trasero. «Ojalá estuvieras aquí», escribió. No lo decía en serio. Ese fue el día que aprendí cuál era mi lugar en la familia. Un espacio silencioso al borde de sus vidas, nunca realmente visto a menos que permaneciera en silencio. El cambio no ocurrió en un solo momento. Se construyó lentamente, como presión detrás de una puerta que había mantenido cerrada durante años. Pero el día que finalmente se rompió fue ordinario, silencioso, engañosamente normal. 8 meses antes de la defensa de mi tesis, envié el anuncio a mi familia. Un aviso limpio y formal de la universidad, fecha y hora impresas en tinta negra nítida. Lo envié por correo a la casa en Austin. Envié un recordatorio por mensaje, lo agregué al chat grupal familiar. 22 de abril, 3 de la tarde, escribí. Mi madre respondió horas después con un distraído: «Qué orgullosa estoy, cariño». Vivian envió un pulgar arriba. Brendan escribió genial. Me dije a mí misma que era suficiente. Durante todo el invierno, repetí la fecha en cada cena de los domingos. Mamá asentía sin levantar la vista del teléfono. Papá murmuraba algo que podría haber sido acuerdo.
Vivian hablaba de los horarios de fútbol de sus hijos. Brendan volvía a sus últimos experimentos con barbacoa. Igual les recordé. 5 meses, 3 meses, 6 semanas, 2. Cada recordatorio se sentía como golpear una ventana cerrada, sin sonido desde el otro lado. Luego, en febrero, Brendan publicó la invitación. Gran barbacoa de primavera. El gráfico decía 22 de abril, de 1 a 6 p.m. Miré la pantalla hasta que los píxeles se hicieron borrosos. Cuando lo llamé, sonaba genuinamente confundido. ¿A qué hora era tu cosa otra vez? Preguntó como si no lo hubiera oído 20 veces. ¿A las 3? Dije. La gente puede hacer las dos cosas, respondió. Ven después. Stanford estaba a 1 hora de distancia. Él lo sabía. No le importaba. Llamé a mamá después. Se rió suavemente. Cariño, no seas dramática. Ya veremos cómo hacemos. Pero lo sentí entonces, la certeza callada y hundida. No estaban confundidos. No estaban ocupados. Simplemente eligieron otra cosa, a otra persona. Como siempre, la confirmación final llegó el día antes de mi defensa. Mamá contestó con música alta de fondo, su voz delgada entre ráfagas de risas. Estoy en lo de Brendan ayudando a preparar, dijo. Un caos total aquí. ¿Y mañana? Pregunté. A las 3, ¿verdad? Ahí estaremos, dijo distraída. Vivian trae el postre. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, de pie en el pasillo fuera de Patterson Hall, mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Preguntó mamá. Estamos todos en lo de Brendan. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros, pesado y definitivo. Y en ese silencio, algo dentro de mí encajó en su lugar. No lloré en el pasillo fuera de Patterson Hall. No devolví ninguna llamada. No expliqué nada. Recogí mis apuntes. Entré al auditorio y defendí 8 años de trabajo ante una sala a la que le faltaban 5 rostros que deberían haber estado allí. Y cuando terminó, cuando felicidades, doctora Evelyn Brennan, resonó por la sala, no sentí más que un dolor tan familiar que casi era silencioso. Esa noche, mientras los mensajes de mi familia se acumulaban sin respuesta en mi pantalla, me senté sola en mi apartamento con las persianas a medias cerradas, la luz de la lámpara del escritorio derramándose sobre la mesa, bañando pilas de artículos científicos, mi laptop y el programa de la ceremonia. Alicé la arruga que corría por su centro una última vez. Luego abrí mi laptop y creé una carpeta titulada Transición. Sin emociones, sin vacilación, solo una carpeta. Y el primer paso hacia una vida a la que ya no tendrían acceso. Empecé por lo esencial. Descargué la petición de cambio de nombre del sitio web del condado e imprimí. El sonido de la impresora zumbando en el apartamento silencioso se sintió extrañamente anclador. Las páginas de instrucciones requerían documentos. Pautas de identificación. Resalté cada sección con trazos firmes. Mi pluma no tembló ni una vez. Luego, cuentas financieras. Inicié sesión en cada una. Actualicé la información de contacto. Guardé estados de cuenta en la nueva carpeta llamada Registros. Exporté 2 hojas de cálculo, una con cada cuenta ligada a mi antiguo nombre, otra mostrando cómo cada una pasaría a nuevo. No era venganza, era orden. A medianoche, la carpeta tenía más estructura de la que mi familia me había ofrecido en años. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El aire era fresco, la luz del sol cortante a través de las persianas. Preparé una taza de café, el vapor subiendo en cintas lentas mientras revisaba la petición una última vez. Luego me cambié de ropa, blusa azul marino, pantalones planchados, cabello recogido prolijamente, y manejé hasta el Palacio de Justicia del Condado. El edificio se alzaba pálido y silencioso contra el cielo. Adentro, la empleada deslizó una pila de formularios hacia mí. «Rellene estos», dijo. Asentí, encontré un asiento junto a la ventana y comencé. Línea por línea, firma por firma, mi nuevo nombre, Evelyn Morrison, se instaló en cada espacio en blanco como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando devolví los documentos, la empleada estampó la página superior. El sonido fue nítido, final. «El trámite toma unas semanas», dijo. «Está bien», respondí. Afuera, el sol se sentía diferente, más claro, menos como algo que tenía que ganarme. La siguiente fase tomó días silenciosos. Actualicé mi correo primero. Una dirección limpia, sin vínculos familiares. Transferí todo mi material de investigación a una nueva nube, borré la antigua. Archivé mensajes de colegas, mentores y amigos.
Lo único que no borré fue una pequeña carpeta llamada Ruth, llena de fotos de mi abuela y las cartas de cumpleaños que me envió durante la universidad. Su letra siempre había parecido segura, incluso cuando la mía temblaba. Para finales de esa semana, mi vida digital ya no contenía el apellido Brennan. La transición física vino después. Empaqué mi apartamento, libros apilados prolijamente, ropa doblada en filas largas, marcos dados vuelta y envueltos en papel. Me quedé parada en el centro de la sala la noche antes de que llegaran los de la mudanza, escuchando el suave zumbido del refrigerador, el leve chisporroteo de una farola afuera. Mi teléfono se iluminaba cada pocos minutos. Llamadas, mensajes, intentos fallidos de aferrarse a lo que nunca habían sostenido de verdad. No contesté. Cuando el camión se alejó llevando todo lo que poseía rumbo a Portland, cerré la puerta del apartamento con llave y apoyé la mano en el metal frío por un momento. No era nostalgia, era quietud. El viaje al norte tomó 2 días. Largos tramos de carretera, radio apagada, paradas en áreas de descanso con máquinas expendedoras parpadeantes. Solo paré por gasolina y café. Cada kilómetro se sentía como hilos disolviéndose, conexiones delgadas y deshilachadas que quedaban atrás. Portland me recibió con cielos grises y una llovizna suave. Perfecto, pensé. Una ciudad donde el silencio no se sentía como castigo, sino como una forma de respirar. Mi nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, con un balcón estrecho que daba a una calle tranquila bordeada de árboles. Puse mis cajas junto a la ventana y abrí la que decía trabajo. Artículos científicos, una libreta, una sola foto mía con mi abuela en una cena de cumpleaños de hace mucho tiempo. La colgué sobre mi escritorio. A la mañana siguiente, entré a la firma de consultoría ambiental que me había ofrecido el puesto meses antes. La recepcionista me saludó cálidamente. Mis nuevos compañeros se presentaron uno por uno. Nadie preguntó por mi familia. Nadie me comparó con un hermano. Me senté en mi nuevo escritorio, inicié sesión en mi nueva cuenta y sentí una extraña e inusual firmeza sentarse en mi pecho. Por las noches, seguí con el trabajo silencioso. Cambié el nombre en mi licencia de conducir, actualicé mi registro electoral, reemplacé mis registros médicos, reasigné contactos de emergencia, cerré la última cuenta bancaria con el apellido antiguo. Cada tarea traía su propio pequeño sonido. El golpeteo de las teclas, el clic de un botón, el suave rasgado de un sobre. No era dramático, no era triunfal, era preciso, controlado, mío. Algunas noches me sentaba en mi escritorio con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco entrara. Tomaba un formulario, una factura, un documento, y sentía que esa opresión familiar en el pecho se aflojaba un poco. Esta vez, pensé, deslizando otra página en la carpeta de completados, no voy a arreglar lo que ellos rompieron. No era un juramento, era un límite. Finalmente escrito. La notificación llegó una mañana gris, semanas después de haberme instalado en Portland. Su petición de cambio de nombre ha sido aprobada. Era una frase simple, un interruptor silencioso que se encendió. Imprimí la confirmación. La página todavía estaba tibia cuando la guardé en una carpeta llamada Identidad. Los nuevos documentos, licencia, tarjetas bancarias, registros laborales, ya habían comenzado a actualizarse. Pronto, nada llevaría el nombre que mi familia olvidó a propósito. No lo anuncié, no le escribí a nadie. Simplemente viví. Pero el silencio tiene una forma de resonar cuando la gente espera ruido. La primera onda llegó por un correo reenviado a mi nueva bandeja por recursos humanos. Su contacto de emergencia intentó acceder. El encabezado decía que mi antiguo número estaba desconectado. Mi antiguo correo archivado. Mi archivo de personal los marcó como relación no verificada. El sistema los bloqueó automáticamente. Otra onda llegó la semana siguiente. El administrador del edificio en Austin dejó un mensaje de voz en mi nuevo teléfono del trabajo. Su familia ha estado intentando contactarnos para obtener su dirección de reenvío. No podemos divulgarla sin consentimiento por escrito. No de ningún consentimiento. Un mes después, encendí el viejo teléfono que guardaba en un cajón. 83 llamadas perdidas de mi madre. Docenas de Vivian, unas pocas de Brendan, una de papá. Cada mensaje de voz era más desesperado que el anterior. ¿Dónde estás? Esto no tiene gracia. Necesitamos hablar de la graduación. Lo estás exagerando. No puedes simplemente desaparecer. Este silencio es infantil. Nos debes una explicación. No les debía nada. Apagué el teléfono y lo guardé de nuevo en el cajón. El aire se sintió más ligero. Luego llegó el momento en que todo se alineó.
La tía abuela Ruth falleció tranquilamente, en paz. Ella fue una de las pocas personas que realmente me vio, que de verdad me vio, y supe que tenía que ir. No por mi familia, sino por ella. La capilla en Austin se veía igual que la última vez que estuve allí. Madera pulida, luz suave, aire cargado de lirios. Llegué temprano y me senté cerca del pasillo, las manos cruzadas alrededor del programa impreso. El nombre en él, Evelyn Morrison, todavía era extraño para mi familia, pero ya no lo era para mí. Ya no. Ellos llegaron en oleada. Mi madre se detuvo en seco al verme. Cambiaste tu nombre. No era una pregunta, era una acusación. La mandíbula de mi padre se tensó. Vivian parpadeó incrédula. Brendan parecía que alguien le hubiera quitado el aire de un golpe. Sus ojos saltaron al programa, luego a mí, luego de nuevo al programa. Deberías habernos dicho, murmuró mamá entre dientes. Deberían haber aparecido. Respondí con voz tranquila. Abrió la boca, lista para discutir, pero el encargado de la capilla indicó silencio. Durante el servicio, me miraron más a mí que a la ceremonia. De vez en cuando, la mirada de mamá se deslizaba hacia mí. Confusión, frustración, algo parecido al miedo. El mismo miedo que siente la gente cuando un mapa conocido ha sido redibujado sin ellos. Después del último himno, me siguió hasta afuera. Evelyn, esto no es justo, susurró. Cometimos un error. Las familias superan estas cosas. Me detuve junto a mi auto alquilado, el viento suave moviendo el borde de mi abrigo. Eligieron una barbacoa antes que mi doctorado, dije. No olvidaron. Priorizaron. Eso no es verdad. Si lo es, dije. Y ahora los sistemas en los que existo solo reconocen a las personas que aparecen. Ustedes no estaban en la lista. El resto se encargó solo. Su rostro se tensó como si la comprensión finalmente hubiera aterrizado. No había argumento que pudiera deshacer un registro judicial, un archivo estatal, una identidad digital. El amor podía reclamarse, pero el papeleo era inmune a la culpa. Vivian se acercó después. No tenías que llegar tan lejos, dijo. No fui lejos, respondí. Fui donde me ven. Brendan no dijo nada en absoluto. Subí al auto, cerré la puerta y vi sus siluetas difuminarse a través del parabrisas. No podían seguirme, ni legalmente, ni digitalmente, ni emocionalmente. La vida atada a mi antiguo nombre había terminado sin ceremonia. La atada a mi nuevo nombre ya había comenzado. Y por primera vez, la pérdida no era mía. Portland se acomodó a mi alrededor como una noche suave se acomoda alrededor de una calle que se enfría, silenciosa, sin prisa, indiferente del modo más gentil. Pasaron los meses y los ritmos de mi nueva vida se formaron sin esfuerzo. Caminaba al trabajo bajo cielos grises bajos. Preparaba café en la pequeña cocina de mi apartamento, el sonido del agua llenando el silencio en lugar de romperlo. Sobre mi escritorio, borradores de modelos de recuperación de agua se extendían por la madera en líneas cuidadosas, iluminados por un resplandor matutino difuso que hacía que todo pareciera más calmado de lo que me sentía. Lentamente, la quietud dejó de sentirse extraña. Mi nombre, Evelyn Morrison, aparecía en memorandos y firmas de correo, en resúmenes de proyectos. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se anclaba un poco más profundo. En las reuniones, los colegas pedían mi opinión sin compararme con nadie más. Después del trabajo, alguna compañera me invitaba a tomar café, o Alex me encontraba en un pequeño café escondido entre dos edificios de ladrillo. Él escuchaba, recordaba detalles, preguntaba por el proyecto de desalinización que había estado perfeccionando durante años y no fingía interés. Lo mostraba. Algunas noches me sentaba en el balcón con una manta sobre los hombros, la ciudad zumbando suavemente a lo lejos. La lluvia trazaba líneas por la barandilla, constante y sin molestias. Pensaba en la silla vacía en mi defensa, la que miré fijamente durante un largo momento antes de comenzar mi presentación. La imagen volvía de vez en cuando, pero su forma había cambiado. Ya no era un dolor, solo un recuerdo, pequeño y plano, como una fotografía guardada al fondo de un cajón. No los odiaba. Eso me sorprendió. El odio requería peso, y ya no cargaba el suyo. El papeleo había hecho algo que yo nunca pude. Talló un límite limpio. No una barricada, solo una línea. De un lado, la vida donde esperaba ser elegida. Del otro, la vida donde ya no lo hacía. Cuando salí de Palacio de Justicia meses antes, no había estado huyendo de mi familia. Había estado caminando hacia mí misma, hacia un nombre que pertenecía a alguien que aparecía por mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Ahora,
En la suave llovizna de una tarde de Oregón, comprendí algo más callado que el perdón, más simple que el cierre. Ya no estaba desaparecida. Había llegado. Los límites no son castigos. Son pruebas de donde finalmente aprendiste a pararte. Mi familia pasó años olvidándome en habitaciones por las que yo había trabajado duro para entrar. Así que construí una vida en un lugar donde aparecer no era opcional. Ahora, cuando firmo mi nombre, Evelyn Morrison, el silencio que sigue no está vacío. Es mío. Y algunas puertas permanecen cerradas simplemente porque ya no